Concluye un curso académico más y la Escuela de Empresarios EDEM despide a su tercera promoción del grado en ADE para emprendedores, un curso de 42 alumnos que a lo largo de 4 años han conseguido lo más difícil, aprender a emprender. Graduamos hoy a la tercera promoción de ADE Emprendedores, son 45 alumnos que llegaron con 18 años, que salen con 22 y que se van con la mochila, pues imagínate, llena de experiencias, de vivencias, de aprendizajes, han hecho prácticas, han hecho visitas, han tenido estancias internacionales, alumnos muy emprendedores y con muchas ganas de, pues de salir ahí y darlo todo. Manuel Palma, presidente del Grupo Palma y vicepresidente de EDEM, ha apadrinado a los estudiantes a quienes les ha invitado a esforzarse y motivarse para alcanzar todos sus sueños empresariales. El objetivo de ADE Emprendedor es que los alumnos terminen montando su propia empresa. Tienen también la posibilidad tienen lanzadera, con lo que esto les permite que si ellos tienen un proyecto, desarrollar el proyecto dentro del complejo de Marina de Empresas. Tanto Manuel Palma como la directora de EDEM, Lucía Egea, no han dudado en remarcar a los alumnos los ingredientes imprescindibles para el progreso y desarrollo personal. Estos alumnos salen definitivamente con el sello EDEM, al final los formamos en conocimientos, en actitudes y en valores. Entonces esa última parte, la parte de los valores, para nosotros es fundamental. Personas que sepan trabajar en equipo, que sean resilientes, que sean perseverantes. Aquí desde luego todo el que pasa el corte, tanto el corte de entrar como el corte de ir pasando año tras año, es porque son buenos, porque tienen madera, si no, no pasarían. De verdad que aquí somos bastante exigentes, por lo tanto yo creo que es una buena promoción que va a hacer grandes cosas. El grado de ADE para emprendedores es un proyecto educativo diferenciado y de éxito, y es que el 70% de esta promoción ya ha arrancado su propio proyecto emprendedor o trabaja en una empresa de renombre. Además, cada uno de ellos tiene la posibilidad de continuar en la Marina de Empresas gracias a la aceleradora Lanzadera y al vehículo de inversión Angels, unas iniciativas de Juan Roch para formar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro.